Bienvenido al misterio del Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Jesús le dijo, ¿no te ha dicho que si quieres verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11 versículo 40. El feliz hogar de Betania había quedado repentinamente sumido en el dolor. Sus hermanas se apresuraron a compadecérselo a Jesús. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El libro de Juan, capítulo 4. Que una enfermedad para la gloria de Dios, qué lentos somos para creer esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos capítulo 8 versículo 28. El que amas está enfermo. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Juan capítulo 11 versículo 3. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Juan capítulo 11 versículo 5. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan capítulo 11 en versículo 6. Quiso el Señor, porque los amaba, manifestar su poder de una manera mucho más grande, resucitándole y no tan solamente sanándole. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Tal fe ha de ser puesta a prueba antes de ser recompensada. La prueba de la fe, quitar la piedra. En el versículo 39. Si crees que yo soy la resurrección y la vida, entonces quitar la piedra. La fe sin obras está muerta. Si deberías creemos en Dios, entonces actuaremos en fe. Creí, por lo tanto hablé. El lenguaje de la duda. Señor, es de ya. En el 39, la corrupción. Y sería su obra pestilente. Marta está mirando la grandeza de la dificultad y no la grandeza del dado de la vida. No está la razón por la cual dejamos de ver la gloria de poder de Cristo. Estamos mirando más a los gigantes que a Dios. El Dios Todopoderoso es tu refugio. Y acá abajo los abrazos eternos, el hecho delante de ti, al enemigo y dijo, destruye. Libro de Deuteronomio, capítulo 33, versículo 27. No detenemos mucho a contemplar la grandeza del problema y poco a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Abraham, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así sería tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios plenamente, convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos capítulo 4, los versículos 17 hasta el 21.
El reproche del amor. Jesús le dijo, ¿no te ha dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Juan capítulo 11, versículo 40. Jesús reprocha la falta de fe. Estas palabras cayeron como un fuego ardiente en el corazón de Marta, porque la duda no es una debilidad, sino un pecado. Es una negación de la palabra de aquel que no puede mentir. O cuán a menudo nuestra incredulidad obstaculiza la manifestación de su poder, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo capítulo 13, versículo 58. La obediencia de la fe. Quitaron pues la piedra, en el versículo 41. Sí, quitaron la piedra, pero también quitaron la piedra de la incredulidad. Esa piedra que estorbaba la obra de Dios. Quita la piedra de la incredulidad. Crees y verás. Algunos no solo tienen que quitar la piedra de la incredulidad, sino también la piedra de la indiferencia y la piedra de amor al mundo, etc. La gloria de Dios, como se vio su gloria, dando vida al muerto y libertad al vivo. Dios aborrece el pecado y su voluntad para con la humanidad, y especialmente para con sus hijos, es que se aparten del pecado. Existen muchos tipos de pecados, los cuales Dios nos los enseña en su palabra. Hay pecados de inmundancia que son condenados directamente y de una manera inmediata por Dios, tales como la fornicación, adulterio, las contiendas, los pleitos, la murmuración, etc. Y también están los pecados que involucran no hacer aquellas obras que Dios quiere que su pueblo haga. Todos los pecados o desobediencias son detestables para Dios, pero hay algunos que a través de toda la palabra les causaron grandes problemas a hombres y a pueblos enteros. Este pecado perjudica de manera inmediata la relación de los seres humanos con Dios. Este pecado es el de la incredulidad o el no creer lo que Dios nos dice mediante su palabra. Este pecado no solo participado por las personas del mundo, sino que también es practicado por muchos cristianos que no creen en muchas partes de la palabra y han desarrollado su propia manera de autojustificarse. La incredulidad es un pecado grave que afectó a la humanidad en los tiempos de Noé, pero también perjudicó al pueblo de Dios de la antigüedad y también perjudica al pueblo de Dios en estos tiempos. La iglesia, en el libro a los Hebreos, se nos advierte del gran peligro de ser incrédulos, de dudar o no creer. En la palabra de Dios habla del gran pecado que cometió el pueblo de Israel después de salir de Egipto, ya de no creer en la palabra de Dios, en sus promesas. Hebreos capítulo 3, versículo 7 hasta el 19. El pueblo de Israel y su dureza de corazón. El pueblo de Israel desde su formación y por muchos siglos vio la manifestación de Dios y su inmenso poder antes de salir de Egipto. Vio el castigo sobre este pueblo con las 10 plagas, la mortandad de todos los primogénitos del pueblo de Egipto, tantas personas como animales. Luego Dios los acompañaba con columna de fuego
de noche y columna de nube de día. Abrió el mar rojo para que ellos lo cruzaran, y cejó el mar sobre el ejército egipcio. Hizo salir agua de la peña, acabó con todos sus enemigos, y les hizo ganar batallas ante pueblos más poderosos que ellos. Les dio la tierra prometida y hizo grandes hazañas delante de ellos en los tiempos Sansón, de David, de Saúl, etc. Pero con todo lo que vieron de Dios y sus grandes hazañas, no le creyeron. Y Dios se descendió de ellos. El pueblo adulto que salió de Egipto vagó en el desierto por 40 años hasta que murieron. Libro de Hebreos capítulo 8 versículo 9. Dios, haciendo una comparación del pueblo de Israel como ramas naturales, les advierte a los cristianos que así como ellos fueron desagradados por incrédulos, también nos puede pasar lo mismo. La incredulidad es un problema grave dentro del pueblo de Dios. En la antigüedad, como en estos tiempos, muchos cristianos les cuestan creer lo que dice la palabra con relación a algunos mandamientos o doctrinas. Romanos capítulo 11, versículos 20 hasta 23. En Romanos está hablando del pueblo de Israel que no creyó en Cristo ni en el Evangelio y endurecieron sus corazones. La terquedad, la torzudez, el corazón duro es lo que impide que muchos cristianos acepten, creen y obedezcan la voluntad de Dios. Pablo nos advierte de la bondad y severidad de Dios, la severidad para con el pueblo incrédulo y la bondad que ha tenido para con los cristianos si permanecemos en esa bondad. Pero si no hacemos incrédulos, como Israel, también seremos cortados. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículos 7 hasta el 11. El pueblo de Israel endureció sus corazones para no escucharle a Dios y provocaron la ira de Dios. Dio su sentencia sobre ellos. Ellos no entrarán en el reposo que les había prometido. No pudieron entrar en la tierra prometida. Hebreos capítulo 3, versículo 16 hasta el 19. Los cristianos también pueden ser desechados por incrédulos, porque Dios se descendió del pueblo de Israel, porque ellos siempre andaban vagando en sus corazones, siempre dudaban, creían y no creían. Así muchos cristianos andan vagando en su corazón, creen y no creen. El pueblo de Israel siempre sufrió de este mal, pero también en la iglesia. Algunos cristianos sufren de corazón duro, de conciencia entenebrecida. La palabra nos advierte que no caigamos en semejante desobediencia. Si ellos no escaparon, mucho menos escaparemos nosotros de la ira de Dios. Hebreos capítulo 3 versículos 12 hasta el 15. El cristiano incrédulo tiene un corazón contaminado por la duda, por la incredulidad. Quieren creer y hacer las cosas a su manera y no como Dios quiere. El deseo de satisfacer nuestra carne, de hacer las cosas a nuestra manera o de no cumplir con algunos mandamientos de Dios nos lleva a ser engañados por el pecado que queremos practicar para no
cambiar para no hacer lo que Dios manda, empezamos a desvirtuar, a torcer las escrituras y nos convertimos en incrédulos de la verdad. Preferimos creer la mentira, la falsa doctrina, pero esta autojustificación sigue a la mentira. Nos lleva a la condenación eterna. Segundo Tesalonicenses capítulo 2, versículo 12. Cuando queremos hacer las cosas y obedecerle a Dios a nuestra manera, buscamos la manera de justificarnos y tener nuestra conciencia tranquila. Y muchos cometen este error. Siempre lo hicieron los judíos. Y en la casa también, en la iglesia, también. Algunos cristianos lo hacen. Romanos capítulo 10, los versículos 2 y el 3. Nuestra fe está fundada en lo que hemos creído de la palabra de Dios. Entre más estudiemos y comprendemos y practicamos lo que hemos aprendido, nuestra fe va creciendo y nosotros vamos creciendo en madurez, pero si por nuestra disposición a dudar, a endurecer nuestro corazón para rechazar y no hacer lo que nos manda la palabra, la incredulidad hace que nuestra fe esté trastornada, torcida. El no creer es un pecado grave. El pueblo que salió de Egipto sufrió destrucción por su incredulidad. El libro de Judas 5, lo mismo nos puede pasar a nosotros. La incredulidad es un pecado grave porque es difícil arrepentirse si no creemos, pero los incrédulos no entrarán en el cielo. No dudemos creernos a la palabra para que no estemos dentro del grupo que sufrirían condenación. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Ese pecado no solo es practicado por las personas del mundo, sino que también es practicado por muchos cristianos que no creen en muchas partes de la palabra y han desarrollado su propia manera de justificarse. La incredulidad es un pecado grave que afectó a la humanidad en los tiempos de Noé, pero también perjudicó al pueblo de Dios de la antigüedad y también perjudica al pueblo de Dios en estos tiempos, la iglesia. En el libro a los Hebreos se nos advierte del gran peligro de ser incrédulos, de dudar o no creer en la palabra de Dios. Habla del gran pecado que cometió el pueblo de Israel después de salir de Egipto, de no creer en la palabra de Dios, en sus promesas. Hebreos capítulo 3, versículos 7 hasta el 19. El pueblo de Israel y su dureza de corazón. El pueblo de Israel, desde su formación y por muchos siglos, vio la manifestación de Dios y su inmenso poder. Antes de salir de Egipto, vio el castigo sobre este pueblo con las 10 plagas, la mortalidad de todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Tantas personas como animales, luego Dios los acompañaba con columna de fuego y noche y columna de nube de día. Abrió el mar rojo para que ellos lo cruzaran y cejó el mar sobre el ejército egipcio. Hizo salir agua de la peña, acabó con todos sus enemigos y les hizo ganar batallas ante pueblos más poderosos que ellos. Les dio la tierra prometida y hizo grandes hazanas delante de ellos. En los tiempos sazón de David, de Saúl, pero con todo lo que vieron
de Dios y sus grandes ancianas no le creyeron, y Dios se descendió de ellos. El pueblo adulto que salió de Egipto vagó en el desierto por 40 años hasta que murieron. Hebreos capítulo 8, versículo 9. Dios, haciendo una comparación del pueblo de Israel como ramas naturales, les advierte a los cristianos que si así como ellos fueron desagregados por incrédulos, también nos puede pasar lo mismo. La incredulidad es un problema grave dentro del pueblo de Dios, en la antigüedad como en estos tiempos. Muchos cristianos les cuesta creer lo que dice la palabra con relación a algunos mandamientos o doctrinas. Romanos capítulo 11, los versículos 20 hasta 23. En Romanos está hablando del pueblo de Israel que no creyó en Cristo ni en el Evangelio y endurecieron sus corazones. La terquedad, la torzudez, el corazón duro, es lo que impide que muchos cristianos acepten, crean y obedezcan la voluntad de Dios. Pablo nos advierte de la bondad y severidad de Dios, la severidad para con el pueblo incrédulo y la bondad que ha tenido para con los cristianos si permanecemos en esa bondad, pero si nos hacemos incrédulos como Israel, también seremos cortados. Hebreos capítulo 3, los versículos 7 hasta el 11. El pueblo de Israel endureció sus corazones para no escucharle a Dios y provocaron la ira de Dios. Dio su sentencia sobre ellos. No entrarán en el reposo que les había prometido, ni pudieron entrar en la tierra prometida. Hebreos capítulo 3, los versículos 16 hasta el 19. Los cristianos también pueden ser desechados por incrédulos, porque Dios se descendió del pueblo de Israel, porque ellos siempre andaban vagando en sus corazones, siempre dudaban, creían y no creían. Así muchos cristianos andan vagando en su corazón, creen y no creen. El pueblo de Israel siempre sufrió de este mal, pero también en la iglesia algunos cristianos sufren de corazón duro, de conciencia entenebrecida. La palabra nos advierte que no caigamos en semejanza desobediencia. Si ellos no escaparon, mucho menos escaparemos nosotros de la ira de Dios. Hebreos capítulo 3, los versículos 12 hasta el 15. El cristiano incrédulo tiene un corazón contaminado por la duda, por la incredulidad. Quieren creer y hacer las cosas a su manera y no como Dios quiere. El deseo de satisfacer nuestra carne, de hacer las cosas a nuestra manera o de no cumplir con algunos mandamientos de Dios nos lleva a ser engañados por el pecado que queremos practicar. Para no cambiar, para no hacer lo que Dios manda, empezamos a desviar, a torcer las escrituras y nos convertimos en incrédulos. De la verdad, preferimos creer la mentira, la falsa doctrina, pero esta autojustificación sigue a la mentira. Nos llevará a la condenación eterna, segundo de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 12. Cuando queremos hacer las cosas y obedecerle a Dios a nuestra manera, buscamos la manera de justificarnos y tener nuestra conciencia tranquila. Y muchos cometen este error. Siempre lo hicieron los judíos y en la iglesia también algunos cristianos lo hacen. Romanos capítulo 10, los versículos 2 y el 3. Nuestra fe está fundada en lo que hemos creído de la palabra de Dios.
Entre más estudiemos, comprendamos y practicamos lo que hemos aprendido, nuestra fe va creciendo y nosotros vamos creciendo en madurez. Pero si por nuestra disposición a dudar, a endurecer nuestro corazón para rechazar y no hacer lo que nos manda la palabra, la incredulidad hace que nuestra fe esté trastornada, torcida. El no creer es un pecado grave. El pueblo que salió de Egipto sufrió destrucción por su incredulidad. Judas capítulo 5. Lo mismo no puede pasar a nosotros. La incredulidad es un pecado grave porque es difícil arrepentirse si no creemos. Pero los incrédulos no entrarán en el cielo. No dudemos, creamos a la palabra para que no estemos dentro del grupo que sufrirán condenación. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8. Con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación y empieza así. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en cejar voy a hacer una oración de bendición. La primera oración de bendición que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, se lo dio a Aarón y Moisés para que se lo den a su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta el 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Busquemos más de Dios, que Él está pronto por venir. Su venida está bien pronto ahí. Él está bien cerca. Tenemos que estar preparados para recibirlo y para no perder la oportunidad de irnos con Él. Que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche, buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.